Hola a todos, ya lo tengo a Martín ahí. Hola Iván, ¿qué haces? ¿Cómo andas? ¿Qué hace Martín querido? ¿Cómo te va? Está buenísimo el filtro ese del barbijo, es espectacular. Está buenísimo. Sí. Buenísimo. Sí. Y hay uno que es el del ataúd, pero nunca me sale. Tipo, te saca la cara y te ¿Qué empieza vas a con él? sabotear. No lo vi, ese debe ser buenísimo. ¿Cómo se viralizó ese del ataúd? Es espectacular. Y el de Alberto que le dan la guitarra y entonces toca la canción del ataúd. Toca el tema de la muerte. No, es sensacional. Qué bárbaro. ¿Cómo andás? ¿Cómo te trata la cuarentena? Bien. Como todo el mundo, viste, ya medio podrido. La verdad que podrido. Y eso que nosotros, dentro de todo, yo puedo salir a la radio, puedo salir a la tele a la noche, entonces mal que bien salgo de mi casa, viste, pero realmente los chicos adentro todo el día, ya los pibes no entienden, viste. Los chicos quieren ir a jugar con los amigos, quieren salir, no entienden por qué tienen que estar encerrados todo el día. Se empiezan a poner fastidiosos, como todo el mundo que tiene pibes sabe. Y encima también tenés que postergar un montón de cosas que te constituyen como ser humano. Digamos. Esta es una linda experiencia. A vos te va a gustar el comentario, el pensamiento que estoy tratando de eslabonar. Porque viste que se habla siempre de bienes básicos y de necesidades de orden secundario, ¿no? Y la idea esta de que el hombre puede vivir solamente satisfaciendo las necesidades básicas. Entonces, los bienes esenciales vendrían a ser estas necesidades básicas. Entonces uno dice, la sociedad podría seguir así para siempre, ya está. Con los bienes esenciales nos arreglamos. Y uno dice, es que nos arreglamos como animales, esencialmente. Que es que nos reproducimos, sí, vamos a alimentarnos, sí, no nos vamos a morir de hambre, bárbaro. Tenemos refugio, pero después todo lo que nos hace humanos es con los consumos culturales, esencialmente, digamos. Entonces, y vos algunos consumos culturales podés tener qué sé yo, por el Instagram, por las redes sociales, pero esencialmente nos quedamos sin, vos decís, pueden pasar una pavada, pero el barcito es constitutivo de Buenos Aires. No hay ciudad de Buenos Aires sin barcito abierto, digamos. Esto de pensar que sin ciudad, pongámosle otro nombre, no es Buenos Aires, es otra cosa, no sabemos cómo se llama, es una urbe, una masa de edificios donde la gente vive encerrada, pero no es Buenos Aires. Buenos Aires es los barcitos, Buenos Aires es las caminatas por la calle, los encuentros con amigos, todo eso que hoy te falta tanto, ¿viste? Inclusive hasta te diría, es también las protestas y el quilombo. Buenos Aires también es el quilombo, es la protesta, es la expresión, que tal vez en otras ciudades del mundo no está tanto, y acá todo el mundo se expresa de alguna manera, va a la calle, hace quilombo, digamos, eso es Buenos Aires, con lo bueno y con lo malo, y hoy no está ninguna de las dos cosas, ¿viste? Totalmente. Yo también reflexionaba sobre eso del consumo y lo necesario. Primero que es muy loco porque vos pasás por la puerta de los restaurantes, de los bares, y claro, todos están cerrados o en realidad más que cerrados, digamos, tienen la puerta abierta para hacer delivery. Y en realidad es una naturaleza del bien distinta. Uno no quiere la comida que hace el bar. Uno quiere sentarse en el bar, pedirse el café, la media luna, juntarte con otro amigo o dos o tres. Es otro bien, es una cosa diferente. El delivery, bueno, sí, alguno cocinará mejor, otro peor, pero es verdad que es muy distinto, nos ha cambiado la forma de vivir, obviamente. Ahora, esto que decís vos es, sí, consumos culturales. Habría que reflexionar sobre qué es lo necesario. O sea, por ejemplo, Darín, que medio que se viralizó lo que él decía, pero lo tomó de una frase de algún lado que dice, la economía se derrumba porque consumimos solo lo necesario, ¿no? Y después él dice, bueno, fíjate vos que lo único que comemos son naranjas y alcohol en gel. Y el alcohol en gel, justamente, no es nada necesario. No, es necesario hoy. Pero yo te juro por Dios que tenía un resto de alcohol en gel del año 2009, de la crisis de la gripe A. Sí. Yo necesito más tomarme una birra con un amigo o comerme un asado con mis amigos que el alcohol en gel, por lo menos en la normalidad de los días. Entonces, ¿qué es lo necesario? Lo necesario también cambia con las circunstancias. Ahora es lo necesario para no morirte de coronavirus, pero además, si me apuras, digamos, la necesidad básica, la definición del libro de texto de necesidad básica,
es aquel consumo calórico mínimo que a vos te permite sobrevivir. Digamos, 2.000 calorías día. 2.000 calorías día, yo te puedo armar una canasta de 2.000 calorías día con alimento balanceado para perros. Estoy exagerando, pero quiero decir, una cosa es la canasta que puede armar un asiático, que es la base del tipo de morfar arroz, y otra cosa es la canasta que podemos armar nosotros acá o que te puede armar un italiano. Es completamente diferente. Entonces, si vos me apurás a que en realidad hasta en eso mismo, hasta en la propia comida básica elemental de bien esencial, ya se te coló la cultura. Ya se te coló la cultura en un montón de cosas. Ni hablar en el cómo lo comes, porque no es solamente, como decías vos recién, no es solamente cuál es la comida, sino cómo la comés, cómo la preparás, y ahí se te mete toda la cuestión de las necesidades. Yo pensaba, además, como las necesidades cambian con el tiempo, incluso las más fundamentales como la de la vida. Vos pensás, no sé, en el año 1740, la gente a los 45 años en promedio se moría. Entonces, viste, es como que vos decís, che, ¿y este? No, se murió. Ah, está bien, si tenía 45 años, no pasa nada. Imagínate alguno que vino a decir, che, yo podría curar esta enfermedad. Ah, ¿y para qué? No, porque vamos a vivir 5 años más. Y la gente lo hubiera mirado como diciendo, vos estás loco, ¿a quién le interesa eso? Igual hay una... Mira, una... Y hoy, por supuesto, que es fundamental, ¿viste? Es más, vivimos hasta los 80, 90. Ya que voy a prender una luz más acá porque estoy medio... O me voy a correr un poco, porque si no quiero estar un poco más abajo de la luz, porque si no no se ve un carajo acá. Espera que voy a prender una luz más. Dale. A ver si gano un poco más de luminosidad, porque... Ahí se ve un poco mejor. Yo si viera lo que es mi setting, yo tengo una veladora enfrente. Pero bueno, sí. Vos sabés que, viste, Abraham Maslow, que seguramente has oído hablar de la pirámide de Maslow, etcétera. Claro. Para mí brillante porque el tipo se hizo esa misma pregunta desde la psicología. ¿Cuáles son las necesidades? ¿No? Y te estoy hablando que escribió hace 100 años casi 100 años. Sí. Y el tipo lo que planteó en la pirámide de necesidades, vale esa pirámide incluso para la mayoría de los bienes que se inventaron después. Porque el tipo lo que dijo es, en la base las necesidades fisiológicas básicas, las animales, digamos, el tipo tiene que poder comer porque si no se muere. En el segundo escalón las necesidades de supervivencia, entonces puso seguridad, digamos, esencialmente seguridad. Que no te maten los chorros, sería acá que todavía no estamos, ni siquiera satisfacemos esa del medio, digamos, la básica. Y después en el tercer escalón de Maslow ya te aparecían las necesidades de reconocimiento social. El hombre es un animal social, centralmente. No se lo puede entender sino como animal social. Entonces necesitamos socializar. Es una necesidad básica. Después vos en ese reconocimiento social cambiaste las formas. Por ejemplo, algunos consumos que son, no sé, en su momento, cuando nosotros éramos pibes, vos sos más pendejo que yo igual, pero yo cuando era pibe en la década del 80 iba a la escuela y el consumo de reconocimiento social eran las zapatillas. La marca de zapatillas, cuando vos te comprabas zapatillas nuevas, te la estrenaban inclusive, te pisaban la punta de la zapatilla. Había todo un ritual cultural en términos de la zapatilla. Hoy las zapatillas le chupan huevo, los pibes van con las zapatillas con un agujero así de grande, no les importa, pero el tema es el celular. Yo tengo un pibe de 6 años, me está taladrando todos los días que quiere celular, ya le dije, no, todavía no. Bueno, el pibe es un paria si no tiene celular, ¿viste? Porque empieza a ver, y el primero de la división, de que el padre afloja y que le compra un celular, yo digo de la división, mirá qué viejazo, el primero del grado, está en primer grado, el primero que le compra un celular, ¿viste? El pibe de Gardel entre los pendejos, porque de golpe entró con un celular al aula, ¿viste? Entonces el reconocimiento social hoy por ahí, que antes era la zapatilla, hoy es el celular. Sí. Es como que ahora esa pirámide estamos en el nivel fisiológico. Pero a mí no me llama la atención eso, porque eso está bien. Lo que llama la atención es que algunos reflexionen como que esta es la panacea, como que este es el deber moral de vivir. No, nos arreglamos sobreviviendo. No, viejo, sobrevivir es una cagada. O sea, vivir es otra cosa. Sí, además te digo, hay algunos que... como el que se va de mochilero, vive en una familia clase media acomodada, se va 15 días mochilero y se cree que es el Che Guevara, ¿viste? Y, claro, acá hay mucha gente que dice, no, se puede vivir bárbaro así, porque tiene un ingreso fijo asegurado también, ¿no? Entonces te digo, mira, acá en todo este debate de la salud, la economía, acá cayó, cada día que vos no laburás, cae 40% la producción en Argentina, de ese día, ¿no? Se pierde el 40% del PBI de ese día, lo perdiste. Entonces,
Lo que pasa es que está asimétricamente dividido eso de quién pierde el 100%. Entonces, hay tipos, por ejemplo, si vos sos un empleado público, seguís cobrando el 100% de tu salario como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y en algunos de los empleados privados de empresas también. En algunas empresas, tiene suerte y está en una buena empresa, le siguen pagando al tipo, y el tipo está en la casa. Entonces el tipo en la casa dice, no necesitamos nada de esto, mirá, yo me arreglo con menos, sigue cobrando. Yo quiero ver cuántos tipos que laburan hoy en la diaria, que son un profesional independiente, un comerciante, un cuentapropista, que tiene que salir, y que son millones en Argentina. ¿Cuántos de esos tipos están de acuerdo con esa afirmación? Digamos, te voy a asegurar, te diría que nadie, o muy pocos, porque los tipos se dan cuenta de lo que es realmente tener un 40, un 50, un 60% menos de los ingresos y estar rascando el fondo de la olla para ver cómo sobreviven, ¿viste? Totalmente. Bueno, ahí entramos un poquito en el tema más de la coyuntura y yo te pregunto a ver cómo lo ves vos, ¿no? Nada, ¿qué opinás por un lado, de la cuarentena, el debate sobre salud y economía? Un poco que también, viste, como yo cada tanto salgo a la calle, hoy ves más gente que la que se veía. Hoy fue impresionante, hoy hubo un montón de gente en la calle. Parecería que de hecho las cosas se relajan igual, ¿no? Como sea. Pero bueno, yo he tenido una posición un poco de decir que la cuarentena tiene que flexibilizarse, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo estás viendo Mirá, vos? yo pasé de los dos extremos, porque primero cuando yo empecé a leer lo que estaba pasando afuera y vi los artículos que medían el cálculo del famoso R0, que es la tasa de transmisión. El primer estudio de China, que se publicó el día 26 de enero, mirá de cuándo estoy hablando, calculaba que ese RO era 2,2%, pero en la estimación te decía que el margen de error de la estimación el RO podía ir de 1,3 a 3,9. Vamos a ver el rango de incertidumbre que tenían los tipos, ¿no? Y vos sacabas la cuenta, agarrabas el Excel, lo abrías y calculabas. Con 1,3 no pasaba nada, la gente era una enfermedad más. Con 3,9 en 9 semanas tenías todo el planeta contagiado, era una tragedia. Entonces, cuando vos mirabas eso y comprendías la potencia de la exponencialidad si no se hacía nada, ahí entrabas en pánico. Y ahí había gente que la sobraba. Te estoy hablando de febrero. Gente que la sobraba. Y decía, no, acá no pasa nada, esto es una gripe más. Entonces vos de golpe empezaste a ver, países del primer mundo con sistema de salud bueno, donde se te mueren en un día 5.000 tipos de un saque, eso no pasa en ninguna gripe, digamos. En la gripe por ahí se muere un tipo que ya está en la 10 de última y es el empujoncito final, pero un tipo relativamente saludable no se muere, menos en un país que tiene sistema de salud del primer mundo. Te pueden morir como moscas en un país africano. Uno dice, bueno, no tienen recursos, los tipos no, pero se te mueren en el corazón del capitalismo. Entonces vos decís, algún problema, no se podía minimizar el problema. Pero como todo, acá nos pasamos de rosca. Entonces ahora nos fuimos al otro extremo. Y el gobierno quedó en una trampa de la cual no puede salir. Porque está planteado, lo plantea en un escenario dicotómico que es muy difícil, porque te dice, mira, está bien, si vos empezás a habilitar actividades, va a aumentar la tasa de contagio. Sí, va a aumentar la tasa de contagio. Algunos de esos van a requerir atención médica. Sí, algunos van a requerir atención médica. 1% se van a morir. Sí, 1% se van a morir. Bueno, entonces vos ya estás matando gente. Pero bueno, el problema es que toda actividad económica conlleva un montón de riesgos. Digamos, si yo vivo con normalidad, lamentablemente se muere gente. Digamos, con ese criterio, yo arranco mañana y suspendo todos los feriados largos que existen en el país. Los suspendo. Y cuando alguien me venga a reclamar de una cámara hotelera o de alguien decirme, ¿por qué no volvemos a tener este feriado? Yo le voy a decir, mirá, no. Porque está probado que cada feriado largo se mueren en las rutas argentinas 100 tipos. Vos querés firmar que se mueren los 100 tipos, son tu responsabilidad, volvemos. Entonces está en esa trampa el Estado. Y la gente no entiende, porque también los argentinos somos medio fanáticos en esto, nos perdimos un hilo en la conversación. Cuando los epidemiólogos nos convencieron de lo importante de entrar en la cuarentena, el argumento era aplanar la curva, ¿te acordás? ¿Cuál curva era esa? Era la curva de casos que requerían atención en terapia intensiva. Los tipos te mostraban ese gráfico, que era una curva casi normal, ¿te acordás? Con el pico, y te mostraban que si no hacíamos nada, el pico de casos de atención en terapia intensiva superaba el umbral de capacidad de tu sistema de salud. Ese era el gráfico que recorrió el mundo, que no sé quién lo hizo, pero fue un gráfico espectacular. Entonces, aplanar la curva quería decir distribuir los casos que requerían atención intensiva a lo largo del tiempo, para que siempre tuvieran atención. Y ese tiene que ser el criterio.
Es decir, nosotros como sociedad civilizada no podemos permitirnos que se muera un solo tipo por no haber tenido atención médica. Pero tampoco podemos ser Dios, digamos. Si el tipo tiene atención médica y así todo se murió, es una desgracia, por supuesto, pero se muere gente en la sociedad moderna y es normal, digamos, ¿no? Si no, tenemos que ir a vivir al medio de la montaña, donde además también nos vamos a morir, pero otra cosa. Sí, sí. Ahí me dio gracia un tuit de José Luis Esper que citó una nota de La Nación. O sea, él citaba a su vez un tuit de La Nación y el título de la nota era ponerle al día 7 de la cuarentena, o sea, el 28 de marzo o 3 de abril, ponele. Se registran un 99% menos de accidentes de tránsito. Y él decía, bueno, claro, antes de que inventáramos la luz nadie moría electrocutado. Sí. Es porque, y eso es como que no se ve el hecho de que sí, toda actividad implica riesgos. Algunos dicen, bueno, pero el auto, no sé, muchos criticaron el paralelismo entre los accidentes de autos y el coronavirus, y yo entiendo que hay diferencias, porque una cosa es, qué sé yo, fui a comprar tomates, alguien me respiró fuerte y me contagié de coronavirus. Ok, la negligencia de otro te puede poner en riesgo a vos no sos responsable de eso y te la estás comiendo gratis. Bueno, pero un accidente de tránsito, yo vengo manejando bien y un boludo se fue a la mano de enfrente y me la puse y yo iba con toda mi familia sin comer ni beber. También es contagioso. Por eso. Un tipo choca delante mío y yo que vengo atrás me lo llevo puesto también. Por eso, también te podés comer la negligencia y la imprudencia de los demás. O sea, aquella persona que sea tan aversa al riesgo, bueno, de última, podrá ser libre de quedarse en su casa en la medida que su bolsillo se lo permita. Pero realmente en condiciones normales no pasa eso. La gente sale y sabe que la puede chocar un auto, la pueden robar, puede agarrarse gripe o puede agarrarse alguna enfermedad que sea peor. Claro, acá el tema es que por ahí la vacuna no está y eso genera mucho miedo. Es interesante cómo hay mucho miedo, ¿no? O sea, a ver, desde los primeros momentos, hoy bueno, recién te comentaba que me parece que la restricción se está cumpliendo un poco menos. Pero en el momento cero, por lo menos en el barrio de Palermo, esto era un cementerio, acá no se movía nadie. Sí, obvio. No hay policía. Es más, vos podés sacar el ejército a la calle, que no lo podés frenar si a todo el mundo le importa tres pitos. Sin embargo, hay un poco de que la gente está asustada y bueno, estamos todos aterrorizados, ¿no? Y es por eso también, y ahí, tipo, decime qué pensás, ¿no? Pero es por eso también que me parece que el coronavirus es un masazo económico del que no podés zafar. O sea, la cuarentena puede incluso agravar las cosas, la emisión monetaria puede agravar las cosas, el cepo, las retenciones, sí. Pero el coronavirus es inesquivable. No, el primer meteorito, digamos, yo digo, acá son varios shocks, ¿no? El primero que el shock de oferta, el meteorito cayó. Y cayó en todos lados. Si vos lo ignorabas y no hacías nada, lo que te pasaba era que te llevaba puesta la curva, como decíamos recién, y vos terminabas igual parando la producción, pero porque se te enfermaba la gente y no iba a laburar. O sea que el escenario era por eso a mí me parecía muy importante y me pareció bien entrar en la cuarentena rápido. Porque vos, de alguna manera, elegías qué actividades podían trabajar, qué actividades no. Si vos no hacías eso, lo que te iba a pasar era que ibas a entrar de prepo en una situación de cuarentena de hecho, pero con la gente enferma reventando los hospitales. Eso era razonable, por supuesto. El tema es el equilibrio, digamos. Yo lo ponía en estos términos otro día. El peor de los males es que se te muera un montón de gente por no haber podido recibir atención hospitalaria, por supuesto. Ese es el peor de los males y no hay ninguna duda. Y ahí sigue la analogía con el auto, porque también es un mal evitable que un tipo se muera en una ruta porque no controlaste que tomó alcohol o porque la ruta no estaba en buenas condiciones, digamos. O sea, eso no se lo puede permitir. La sociedad no se puede permitir que se muera un tipo en una ruta porque la ruta no tenía mantenimiento o porque no había control y el tipo tomó alcohol. Eso no lo podemos permitir. Ahora, dada esa situación, dado ese límite, el segundo escenario peor de todos, es que nosotros transitemos toda esta pandemia derrumbando la economía con capacidad excedente en el sistema de salud. Claro. Y quiero ser muy claro. Claro, por supuesto, y el problema es que la economía tiene que elegir entre males. Porque en este caso, cuando te cayó el meteorito, por supuesto, va de suyo que el mejor escenario sería que no hubiera nadie en el sistema de salud. Yo no estoy diciendo que es mejor que haya más gente en el sistema de salud. Es una estupidez. Por supuesto que ojalá no existiera nadie en el sistema de salud. Pero tenés que equilibrar.
entre la actividad económica es como una lesión, digamos. Viene el traumatólogo y le dice a Messi, el otro día me pusieron este ejemplo que me gustó. Viene el traumatólogo y le dice a Messi, mirá, tenés una lesión, te voy a poner un yeso, por un año no jugás. Mirá, yo quisiera salir a jugar mañana, infiltrarme, pero bueno, encontremos un equilibrio. Poneme el yeso la menor cantidad de días que sea necesario para que la lesión no vuelva dentro de 15 días. Pero tampoco me tengas un año en ese. Seguro que en un año es mejor la rehabilitación por ahí y todo, pero yo en el medio tengo que jugar también, ¿no? Sí, es interesante esto porque como los que estamos en economía estamos permanentemente viendo el trade-off. Todo es un trade-off. Incluso vos decís, no puede pasar que no tengamos autopistas en buen estado. Y claro, desde lo deseable, la autopista tiene que ser tan buena que minimice al máximo posible la cantidad de accidentes. Pero también hay un trade-off ahí, porque vos para hacer buenas autopistas necesitas cobrar muchos impuestos. Y si cobras demasiados, no te va a crecer la economía. O sea, todo tiene su costo. Y acá también. Es más, yo diría, hacés la cuarentena dura. Bueno, te vas a ahorrar pacientes y seguramente muertos por COVID. Ahora, ¿cuál es el costo de oportunidad de eso? Bueno, la salud mental de la gente que vive encerrada, el que, producto de que la cuarentena es tan dura, se va a quedar sin laburo y se le va a agravar su situación cardíaca y probablemente también muera por eso, el que se quede sin ingresos. La violencia de género, la violencia de género, cuando vos encerrás a la gente, es dinamita. Los hogares en los cuales hay gente que tiene, digamos, la mejor restricción, esto es lamentable lo que voy a decir, pero es una situación real. La mejor restricción en un hogar que tiene violencia de género es que vos te podés distanciar por lo menos un montón de horas del día del violento. Sí. Lo ideal sería que pudieras armar tu bolso e irte de ahí. Y eso es un dilema. Pero fíjate, es muy duro ese dilema, porque el dilema es, estamos hablando de la vida de alguien que se va a morir de este virus, y después por ahí yo agregaría algo más para hacerlo más difícil, ¿no? La vida de alguien que en promedio es una persona mayor de 70 años. Para ponerle complejidad, pero basándome en los datos. Es verdad que es más probable que te muera de coronavirus si son mayores de 70 años. Frente a la calidad de vida de una víctima de violencia de género. ¿Quién tiene que tomar esa decisión? ¿Viste? El gobierno agarra y dice, no, yo privilegio la vida. Ah, bueno, pero es la de esta persona. Es un quilombo. ¿La de quién? Por eso. Pero claro, nos guiamos mucho por eslogans. La vida. Como si la vida fuera algo como, no sé, sin ninguna connotación, sin ningún matiz. No, la vida es un montón de cosas, ¿viste? Es difícil. Ahora, volviendo a la economía, para no irnos tan lejos. Tenemos el shock, se cayó todo, cae la economía. Y esto lo relaciono con alguna pregunta que me hicieron, ¿viste? Que yo puse, pongan qué pregunta le dan a Martín. Y algunos me hablan del liberalismo de TAS, si hay liberalismo o no, pero vamos con Keynes primero. ¿Cuál es la relevancia de Keynes? Yo te veo poco keynesiano, vos me dirás si es así o no. Pero, ¿tiene relevancia Keynes hoy? Mirá, yo en este contexto? Primero que nada, yo soy pragmático, primero que nada. Entonces te digo, si vos me preguntás, cuando a veces me dicen, vos sos liberal, yo digo, mira, si liberal es que yo creo que cada uno tiene que hacer con el fruto de su trabajo lo que quiera, soy recontra liberal. Si liberal es que el Estado no se tiene que meter ni en tu cama ni en tu billetera, yo soy recontra liberal. Yo creo que el Estado no se tiene que meter ni en tu cama ni en tu billetera. Dicho eso, si yo creo que hay crisis de demanda y de insuficiencia de demanda, sí creo que hay crisis por shock de demanda, y creo que en el mundo está bastante saldado este debate, después en la academia puede estar más finito, pero en la política pública está saldado, que cuando tenés un problema de insuficiencia de demanda, hay ciertos estímulos de la demanda que funcionan. Después está difícil encontrar el equilibrio y todo lo demás, pero quiero decir, ahora volvamos a la realidad. Este es un problema de insuficiencia de demanda. Mira, esencialmente es un shock de oferta, primero. Entonces, y hay un problema ahí, porque por supuesto hay gente que se va a quedar sin ingresos y que va a consumir menos y va a venir una segunda ola que va a ser de demanda y que va a terminar de hundir más a la economía. Pero por más que yo ponga plata en el bolsillo de la gente hoy, yo no puedo hacer que el café de la esquina de mi casa fabrique un café más. Por más que yo al barrio lo convierta en multimegamillonario ahora, yo hago la mejor transferencia de ingresos que pueda. Hoy le pongo 1 millón de pesos en el bolsillo a todos los vecinos que están 200 metros alrededor del barrio de la esquina. El barrio de la esquina no va a poder producir un solo café porque está cerrado por decreto. Entonces, si el shock lo tengo en la demanda, si me cayó un meteorito, yo contra eso no puedo hacer nada incentivando, al contrario. Y que hay un problema ahí.
que es que está teniendo el gobierno ahora. Si cada día, y te lo dejo planteado en estos términos el dilema, si cada día de cuarentena se produce 40% menos de bienes en la economía, ¿es posible suponer que no pasó nada y que todos mantengamos el mismo ingreso que teníamos antes de la cuarentena? La respuesta es no. Y no hay ningún mecanismo, por más keynesiano que sea, por más que yo transfiera, lo único que va a generar todo el mecanismo es algún efecto redistributivo. Que alguno, y está bien en cierto sentido, lo entiendo, porque si yo por decreto le dije a un tipo que se quede en la casa, no lo puedo matar de hambre, le tengo que transferir, y necesariamente los tipos que fueron a laburar le van a tener que transferir a este tipo, por las buenas o por las malas. En las sociedades que si somos más civilizados, los gremios van a encontrar una forma de aceptar menos salario para que esa parte que se ahorran las empresas se la puedan transferir a los que no están yendo a laburar vía el mantenimiento del empleo. Pero si no se consigue de esa manera, la única forma que se va a conseguir es con más inflación. No hay otra forma de equiparar esto. Es muy interesante lo que decís y lo quiero complementar, porque vos en el ejemplo dijiste, mira, si el bar de la esquina está cerrado y yo le pongo $1.000.000 en el bolsillo a la gente, no va a haber más riqueza. Y alguno que está escuchando va a decir, bueno, sí, porque el peso se devalúa. Ni que le pongas dólares, ni que crees pepitas de oro, porque en definitiva la riqueza son los bienes. Y si vos no aumentás la cantidad de producción, no sirve de nada. Con una diferencia más grave todavía para el caso nuestro. Que si yo le hubiera puesto dólares al tipo, el tipo mira alrededor, está en Estados Unidos y ve que todo en relación al dólar se baja de valor, pierde valor. Entonces el tipo dice, no, de acá no me muevo, no me voy del dólar, no me voy a consumir ninguna otra cosa, porque si me compro una acción, la acción va a valer menos en dólares. Si me compro una propiedad, va a valer menos en dólares. Está bien, no puedo ir al bar, porque el bar está cerrado, no puedo ir al bar, me quedo con los dólares en el bolsillo. Lo que sobra del estímulo monetario que estás haciendo vos se queda en el bolsillo del tipo. Eso se llama preferencia por liquidez en Keynes. Entonces el tipo se quedó con la plata en el bolsillo y en ese contexto no te genera inflación. Ahora, acá yo le doy el peso y el tipo le sobra, no puede ir al bar porque está cerrado el bar y dice, bueno, si no puedo ir al bar, ¿en qué me quedo con esta plata que me sobra? ¿Qué hago con la plata que me sobra? Y el dólar. Sí, en Argentina desde ya, y el problema, digamos, incluso desde una mirada cuando uno pudiera, tal vez erróneamente, decir, bueno, acudamos a Keynes, porque igual como vos decís, claro, vos tenés una crisis de oferta que a la larga te va a pegar en la demanda, y si ahí querés hacer algún estímulo, algún reinfle de la economía, y Argentina no tiene ninguna herramienta, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos crédito y no tenemos moneda. Eso es gravísimo, ¿no? Y tal vez la lección que podamos sacar de ahí es una que no es ni liberal, ni socialista, es algo de sentido común. Cuando hay vacas gordas, ahorremos. Cuando hay vacas flacas, gastemos lo que ahorramos antes, ¿no? Y ahí me va a quedar una pregunta que la quiero hacer después, para que hablemos un poquito de estas vacas gordas y vacas flacas. En definitiva, los que se consumieron todo el capital en el país han sido los kirchneristas, después vino Macri, fue una experiencia que no funcionó, terminó muy mal de hecho, pero hay un cierto sector de la población que cree que vos y yo somos los economistas más macristas del país, más o menos. De hecho, si están mirando, deben estar tomando buscapinas, ¿viste? Para tolerar tanto macrismo, y quiero que hagamos algún análisis de lo que fueron esos años. Pero tengo una pregunta acá de Alejandro Bongiovanni, que es conocido tuyo, y como no la entiendo, te la paso. Dice, ¿qué heurísticas de racionalidad puede haber en los policymakers y en los ciudadanos en este contexto de cuarentena? Claro, las heurísticas son reglas, son formas de actuar, que vos tengas una forma de actuar, digamos. Y lo que pasa es que heurística y racionalidad son palabras difíciles de conjugar, digamos, porque yo tengo una regla, lo único que necesito es que la regla me funcione. No necesariamente la mejor regla. Entonces ahí se discute un poco si las reglas tienen algo que ver con la racionalidad. Porque por ahí, si el tipo fuera racional, analizaría todos los escenarios y elegiría el mejor. Y acá lo que están haciendo los tipos es, elijo el escenario más seguro. Y acá lo que tenés sobre todo, tenés un problema, primero de framing y después de sesgo de default, más que de heurística. El de framing es cómo está planteado el tema. Como está planteado en los muertos, el foco está puesto en los muertos, la gente es mucho más aversa a tomar cualquier medida o nos cuidamos más o estamos más preocupados. Bueno, déjame que te interrumpa ahí. Hablando justamente con Alejandro por WhatsApp, yo le pasé una noticia de una chica de 25 años argentina que tuvo coronavirus, se viralizó mucho su historia, ¿no? Y ella contaba en Infobae, digamos, lo mal que le había pasado con la enfermedad. Y él me dijo, bueno, eso es
sesgo de disponibilidad, digamos. Exacto. Es como, no te cuentan la historia del pibe que se quedó sin trabajo o el asintomático. Esa no te aparece. Entonces es jodido. Ese es otro más, ese es otro más. Pero si yo te digo, 99,95% de los estadounidenses están perfectos, no se agarraron nada. O te digo, 99,99% de los argentinos no tienen nada. Nada. Es la misma información. Es la misma información, pero luce distinta planteada así. Luce distinta. Segundo, si yo ya estoy en la cuarentena y el default es que estoy en la cuarentena, es mucho más difícil salir que si yo ya estuviera fuera de la cuarentena y la discusión fuera, che, ¿paramos la economía? ¿Vos justificarías parar la economía por un sistema de salud que no está desbordado en absoluto? Al contrario, que tiene solamente el 3% de las camas de terapia intensiva ocupadas. Seguramente no. Si ya estuviéramos si la situación de default fuera, no estamos en cuarentena. Claro, eso de vuelta otra vez, porque por ahí la gente se renueva y alguno entró hace 10 segundos y después cree que... Esto no quiere decir que no haya estado bien poner la cuarentena en su momento, ni tampoco quiere decir que hay que salir mañana como si acá no hubiera pasado nada. Racionalidad es la que estamos diciendo en los medios. Pero obviamente que... Y te agrego un sesgo más, que también pasa mucho acá. El sesgo de acción. Esa es una investigación espectacular. ¿Por qué los arqueros se tiran en los penales? ¿Por qué los arqueros se tiran en los penales? Si el penal es un piedra, papel y tijera. Hay 3, piedra, papel o tijera, y cada uno de los que está jugando tiene 3 opciones. El arquero se puede quedar en el medio, tirarse a la derecha, tirarse a la izquierda, y el que va a patear puede hacer lo mismo. Patear al medio, a la izquierda o a la derecha. Centralmente es eso, un penal. Es un piedra, papel y tijera. Y ahora, sin embargo, sistemáticamente, los arqueros se quedan en el medio solo el 9% de los tiros, en promedio. Solamente el 9%. No se quedan 33%. Claro, entonces vos decís, ¿por qué se quedan tan poco en el medio, tipo? Porque es así. Si el tipo, mirá qué irracional, para un tipo sobre todo que no ve fútbol y ve la primera vez que ve un partido de fútbol y ve un penal, ve que el arquero va a patear el penal y el arquero se va por un lado y el penal va para el otro lado. El que no entiende nada de fútbol diría, este es un burro el arquero. Según fue para el otro lado, la pelota iba para un lado y el tipo se tiró para el otro lado. En cambio, la tribuna no lo penaliza al arquero. La tribuna entiende que el tipo se la tuvo que jugar y se jugó para ir para un lado y bueno, la pelota fue para el otro. Tuvo que adivinar. La tribuna entiende eso, no lo putea al tipo. Pero si el tipo se queda en el medio y no hace nada, digamos, la tribuna sí lo putea. Porque le dice, hijo de puta, tratá de atajarlo por lo menos. Después, si le errás del palo, bueno, pero jugate para algún lado, ¿entendés? Entonces el tipo tiene sesgo de acción. La mayoría de veces trata de hacer algo. Y no hay peor política, no hay peor idea, digamos, no hay peor cosa que un político con iniciativa. Cuando el tipo quiere demostrar, dice, no, a mí me eligieron para algo, a mí me eligieron para algo y yo tengo que demostrar para qué me eligieron acá. Y esta es una pandemia que va a pasar a la historia y mi familia, el mundo se va a acordar por qué cosa hice yo, entonces algo tengo que hacer. ¿Qué carajo hago? Y no sé, tengo que parar algo, sesgo de acción, el tipo tiene que hacer algo. Y muchas de las veces, la mejor política es no hacer nada. Es muy interesante porque, primero porque si la política estuviera haciendo un análisis exhaustivo de todos los datos, bueno, tal vez la decisión sería no hacer cuarentena, pedir distanciamiento social, insistir con el lavado de manos, tal vez restringir ciertas actividades masivas, ¿no? Pero una cosa mucho más light y una cosa que priorice lo económico. Lo que pasa es que como lo económico se da por sentado, no, el supermercado tiene cosas, acá hay un cine, acá me arreglan el celular. La gente cree que todas esas cosas funcionan per se y van a estar siempre, pase lo que pase, ¿no? Y entonces, claro, actúan o exageran la respuesta, pero lo que es curioso es que la gente reacciona como el público con el arquero. Alberto Fernández tiene 80% de aprobación en su gestión de gobierno. Y la gente de Brasil ha castigado muchísimo a Bolsonaro. Y con una postura que era más como, bueno, no, acá no hay que hacer nada. O a Donald Trump. Parecería que ahora Biden, que es el opositor demócrata, hasta le está peleando cabeza a cabeza la presidencia. Igual después las encuestas muchas veces se equivocan por mucho, ¿no? Pero bueno, para ir viendo un poquito el sentir de la gente, pueden servir. Y es loco eso como optamos por... O sea, es casi como que no importa la verdad. Porque por ahí la verdad objetiva diría, mira, este virus sí es una cagada, se contagia muy rápido, pero muere muy poca gente en términos de su contagio. La probabilidad de morir
de coronavirus es muy baja, especialmente si sos joven. Bueno, entonces hagamos esto. No, acá esas cosas no se están discutiendo tanto y no, vamos a la cuarentena total y al gobierno lo aman. Y cuando trata de flexibilizar, lo deroga, lo delega en los gobernadores, ¿viste? Sí, pero fíjate que los gobernadores tampoco se animan. Nadie, todos se pasan la pelota. Todo el mundo, fíjate que Larreta en estos momentos, Larreta es más albertista que Alberto. Mal. Está en una posición, te diría que lo corre Alberto medio por izquierda en toda esta situación, ¿no? Como diciendo, no, acá no. Pues sí, pero escuchame, tenés la curva bastante aplanada. Claro, acá hay un problema también, tenés el Gran Buenos Aires al lado y realmente hay un quilombo con que la conectividad de Gran Buenos Aires obviamente es alta, está toda la región integrada y en el Gran Buenos Aires parece que hay un brote y que hay cierta situación bastante complicada, ¿no? Pero también es cierto que es difícil gestionar sobre la base de datos cuando no hay datos. Una de las cosas que dejó desnudo esta pandemia, la pandemia demostró de qué estaba hecha la Argentina. Y demostró de qué estaba hecha el Estado. Fíjate, el mejor ejemplo de esto, de la incapacidad de un Estado grande, pero que es inútil como funciona como está, es el ingreso familiar de emergencia. El ingreso familiar de emergencia era una medida razonable, porque vos le dijiste a un montón de tipos informales, mirá, quédate en tu casa, entonces, bueno, te voy a dar un ingreso para que vos sobrevivas mientras te quedaste en tu casa por decisión mía. 3.600.000 tipos había calculado el Estado que eran los trabajadores informales. Se le colaron 4 palos de tipo. No, se le colaron 4 palos. No es que se le coló, no es que... mirá que hay mucha evidencia internacional de políticas que están focalizadas a un sector y se te cuela gente, digamos, el colador, el fenómeno del filtrado de las políticas sociales es un caso de estudio en la principal universidad del mundo. Pero un caso de una política social que apunte a 3.600.000 y se le cuelen 4 palos, no se vio nunca en la historia. Total. Hablas de los datos, ¿no? Y de algunas cosas, y me hiciste acordar a una anécdota que no sé si la querés recordar, pero me hiciste acordar a cuando estuviste en Canal 9 y tenías a Guillermo Moreno enfrente, y Moreno, bueno, era el responsable de mentir con la inflación, básicamente, ¿no? Y vos le hiciste una pregunta que creo que tenía que ver con el aumento de los salarios. ¿Cómo puede ser que si la inflación es 10, los salarios y los subsidios crezcan al 25 o al 30% anual? Y el tipo se volvió loco. Yo creo que es una persona desequilibrada, realmente creo que es una persona desequilibrada. Lo es un personaje, la tensión fue real, ¿no? Digamos, un acting no fue. No, además estuvo en el momento donde se apagaron las cámaras era peor, así que ni hablar que no era acting. Y no estaba solo, eso era peor, no era solamente y además es una persona mayor, yo perdía en cualquier escenario. No, claro. Porque si yo me ponía las trompadas con un tipo, primero que arruinaba mi carrera, segundo que pensémoslo como en teoría de los juegos, ¿viste cómo se piensa en teoría de los juegos, los 2 escenarios posibles? Escenario número 1, lo cagaba a trompada. Ponele que yo lo cago, me peleo con el tipo y lo cago a trompada. ¿Cómo termina la película? Le pegaste a un tipo mayor, sos un pelotudo, sí. Terminás incendiado. Pero el otro escenario es que él me caiga a trompadas a mí, que también era probable. ¿Cómo termina la película? Te cagaron a trompada, boludo. Entonces en cualquier escenario yo salía perdiendo. La lógica era quedarme en el molde, que fue lo que traté de hacer. Ahora, además el escenario donde vos te quedabas en el molde fue... Bueno, la pregunta lo volvió loco. Bueno, exactamente. Tan mentiroso. Eso tiene una lógica que nunca conté, te la voy a contar ahora. Yo lo venía viendo. Moreno había reaparecido en los medios y a cada canal que iba, el tipo la canchereaba. Y soberbiamente a cada tipo y de hecho hubo una semana antes, fue a Intratables, y algunos muchos no se van a acordar, y Matías Tombolini le hizo una pregunta en Intratables y lo pasó por el piso. Lo trató de burro, le dijo, la pregunta que vos me estás haciendo es una burrada, vos no sabés nada de economía, andá a estudiar. Entonces el tipo sobraba mucho. Entonces yo dije, yo no sabía, es más, yo ni siquiera sabía, me enteré el día ese que iba al programa, que iba a ir Guillermo Moreno. Fue una cosa así, pero yo estaba pensando, ya hacía, desde ese momento que pasó lo de Tombolini, yo estaba pensando, ¿con qué pregunta lo cago? Estaba pensando yo, ¿con qué pregunta lo cago? Entonces yo pensaba, la única manera es demostrar que es mentira lo de la inflación de él. No es discutir índices, porque además me pierdo un montón. Es mostrar la inconsistencia de lo que está diciendo. Si yo le digo, no le dije todos los salarios, porque yo ya me había imaginado la respuesta de él a todos los salarios. La respuesta de él iba a ser, somos un gobierno peronista que aumenta los salarios. No, la pregunta era por qué se aumentaba el de él.
Entonces, iba a ser poco ético que él dijera que en un país de inflación 10%, su salario crecía al 30%. Eso lo dejaba al tipo mal pintado. La segunda de los subsidios a las empresas era porque entonces le habían regalado la guita a las empresas. Si la inflación en la Argentina era 10, ¿por qué le daban a las empresas todos los años 30% más de subsidios? Le estaban regalando fortunas a las empresas. Era el agujero fiscal más importante de la Argentina, que eran los subsidios, lo habían creado de la nada ellos y lo habían inventado. Porque no tendría por qué existir si la inflación fuera la de ellos. Entonces eran dos preguntas para dejarlo en offside, las dos preguntas, contestar lo que contestara. El tipo se dio cuenta que no tenía respuesta para las dos preguntas y dijo, acá la única que me sirve es pudrirla. Y trató de pudrirla y bueno, ahí estuvo, yo traté de no entrar y bueno, finalmente terminó como todo el mundo la vio, ¿no? No, para mí estuviste espectacular y el tipo es un desequilibrado y quedó como tal. Además, pobre las conductoras, le faltó el respeto a todo el mundo. Pero no, fue tremendo, sí. Para un tipo que no está bien y refleja un poco ciertos armados políticos nuestros. O sea, ¿cómo un país puede tener a semejante personaje nefasto dentro de sus filas, ¿no? Bueno, ni hablar de Alberto Fernández, pero bueno, tampoco hay que personalizar tanto, pero realmente refleja qué tipo de personas y estructuras se arman en función de esa gente, ¿no? Ahora, vamos un poquito para atrás. Yo digo vacas flacas. Algunos dicen alguna teoría que a mí no me cierra para nada, que es, bueno, el gobierno utiliza el coronavirus para justificar su desastre. Bueno, está bien. No, el gobierno, a Alberto Fernández le podía salir mal el experimento peronista, pero no tanto como con el coronavirus. No, por supuesto. Además, tarde o temprano, esto es como la guerra de Malvinas, no lo digo yo, ya lo dijo alguien. Esto es como la guerra de Malvinas. Los primeros 15 días la gente te viva, te aplauden, te llenan una plaza. Pero después, cuando empiezan las bajas, ¿viste? Es decir, después, esto va a pasar. Finalmente se va a acabar el virus en un momento y va a bajar el agua y va a quedar el tendal. Y cuando uno vea el tendal que queda, yo no creo que pueda sacar pecho en ese escenario, donde además va a haber problemas de inflación, va a haber problemas con el dólar, va a haber problemas de decir, no, yo no creo que ningún gobierno quiera una masacre como esta política y económica para poder sacar algo de pecho, ¿no? No, desde ya. Mi sensación también es que un poco la gente va a empezar a aflojar el tema del miedo, ¿viste? O sea, al final estás todo el día viendo en la televisión, se murieron 10, se murieron 20, se murieron 15, la gente hasta le va a perder el respeto a eso, digamos, ¿no? Sí, y entonces ahí van a empezar a privilegiar otras cosas que son las que privilegiaban antes. Llego a fin de mes, tengo laburo, mi guita me alcanza, y ahí cambia el foco de nuevo. Ahora, otra idea es, bueno, la economía ya estaba en ruinas, mirá cómo la dejó Macri, tenemos que salir. A mí me da gracia porque sí que el coronavirus, no sé si les ha servido como excusa, pero por lo menos les da la licencia o les da la chapa de todos los desastres que hicieron antes. Desastres. Control de precio, baja de tasa, default o probable default o negociación agresiva. Bueno, como que esto les da una excusita más para perseverar en estas políticas más bien heterodoxas, ¿no? Pero hay un argumento que es esto era un desastre. La economía estaba tierra arrasada, ¿no? ¿Qué tan de cierto hay en eso? ¿Y cuán responsable es Macri? ¿Y cuán responsables son las debilidades fundamentales de la Argentina? O incluso el propio ciclo populista del cristinismo, ¿no? Mira, la primera pregunta tiene una respuesta simple, que casi es paradójica, ¿no? Es una falta de respeto plantearla así, pero para que se entienda lo voy a forzar al ejemplo. ¿Vos te acordás la propaganda esa? Vos pensás si con Cristina estabas mejor, ¿no? Y yo te digo, pensás si el año pasado vos estabas mejor. Y sí, la gente va a decir, sí, esto es tremendo lo que está pasando, es un desastre. ¿Cuánto tiene la culpa Alberto y cuánto el coronavirus y la situación internacional? Es otro debate, estamos de acuerdo. El 99% fue el que le cayó un camión de mierda en la cabeza al tipo, seguro. Pero quiero decir, indudablemente en la comparación, la crisis del año pasado te hace cosquillas. Vos decís, por favor, volvamos a la crisis del año pasado, que era una crisis relativamente razonable, entre muchas comillas, razonable al lado de esta debacle que se viene. Recién alguien preguntaba si esto es peor que el 2001. Pero esta es la peor crisis económica de la historia argentina. No hubo ningún antecedente. Que te caiga como te va a caer este mes el PBI, entre las mediciones están, algunos dicen 20%, otros dicen 30%. Digamos, la caída del PBI que tenés este mes de abril y que vas a tener por lo visto en el mes de mayo, no tuvo antecedente en la historia de la economía argentina, nunca. Tal vez cuando lo veamos en el año, si es que hay
extremadamente rápido, por ahí zafamos, ¿no? Pero bueno. Sí, pero tampoco va a haber, no hay ningún elemento para pensar que va a haber una recuperación rápida, por dos elementos, por dos razones. La primera es que esto es como tener un paciente con un yeso durante un tiempo muy largo. Cuando vos lo tenés con un yeso mucho tiempo, el músculo del tipo se va debilitando. Y cuando vos le sacás el yeso después de 2 meses, el tipo no camina solo. Vos necesitas, el tipo tiene el tejido muscular se rompió. El tejido muscular es el tejido productivo. El tejido productivo de la economía argentina, cada día de cuarentena se rompe más. Si vos te pensás, algunos colegas nuestros modelan esto como si fuera un feriado largo. Dicen, no, está bien, porque son tantos, cada día se pierde X, entonces son 20 días más de cuarentena, se va a perder esto más. No, paren. Esto no es un feriado largo. Acá hay un montón de gente que vos estás viendo la persiana cerrada y vos creés que es por la cuarentena, y cuando termine la cuarentena el gobierno diga, bueno, dale, levanten las persianas todos, te vas a llevar la sorpresa de que hay muchos que no la van a levantar. Entonces, ese es el primer punto. Y el segundo, además de la ruptura del tejido productivo de hoy, el segundo es que, además, para lo que sigue, imaginemos el segundo semestre, se va a derrumbar la demanda de bienes durables en la economía argentina. Imagínate un tipo que tenía una plata guardada para cambiar el auto, por ejemplo. Se la comió ahora. Se la comió estos meses. Claro. Y así la tuviera la guita. En este escenario de incertidumbre, ni en pedo va a cambiar el auto, ni va a hacer un arreglo en la casa, ni va a comprar un mueble nuevo, ni va a comprar un electrodoméstico, ni va a hacer un viaje. Hay algunos rubros que son bienes durables, más turismo en la Argentina, que van a tener un segundo semestre peor que el primero. Digamos. Entonces, le va a costar a la economía argentina recuperarse. Yo todavía quiero ver la B corta en el mundo, la quiero ver en Estados Unidos la B corta. Acá en Argentina, olvídate de B corta. Bueno, creo que algo de B corta se vio en China, hay algunos datos que me parece que muestran alguna B corta, pero sí, tenés razón que acá es... Yo no sé, tengo la incógnita. Me parece que hay mucho consumo reprimido, mucha producción reprimida, que va a volver a sus causas normales. Pero es verdad, o sea, hoy te estás comiendo el ahorro, que es el ahorro que necesitabas para hacer el arreglo en tu casa, para cambiar el auto, para invertir en una nueva máquina. Está bien, pero yo lo que te estoy diciendo es que está cayendo 40% el PBI de cada día. Yo no estoy diciendo que después de que cuando termine la cuarentena nos vamos a quedar acá abajo, por supuesto. No, claro. Hay consumo reprimido, la gente quiere ir a tomar algo, seguro que se quiere mover un poco, pero no vas a llegar al nivel que tenías en febrero, que ya era un nivel de mierda, no llegás al nivel de febrero. Bueno, ahí te quería mencionar. Saludos a Manuel Adorni, que está ahí, pasó su saludo ahí en el Instagram. No, ahí quería, no vas a llegar. Ahora, el tema también, Argentina viene de esto que es una bomba. El año pasado, la crisis de las PASO. Porque, a ver, mi reflexión, vos sabés que, bueno, lamento no coincidir con algunos que son correligionarios míos, pero se viene el default, se viene el desastre. Algunos tienen por default el apocalipsis y ahora le agregaron, bueno, encima se va a morir todo el mundo. Bueno, está bien, listo. Ahora, el año pasado, el programa del fondo, de no mover la base monetaria, de hacer un ajuste fiscal que te llevara a un equilibrio primario. Está bien, por supuesto que hacer un ajuste de urgencia con poca credibilidad no es lo óptimo para la economía. Pero más o menos que venías encontrándole un piso a la actividad económica, la inflación venía bajando su intensidad y el dólar lo tenías calmado. A mí me da siempre me discutí esto con los kirchneristas, ¿no? El dólar está planchado por la tasa de interés. Cuando vinieron las PASO, voló el dólar y voló la tasa de interés. O sea que no es que lo estaba sosteniendo. El Banco Central no vendió un solo dólar de reservas, no sé si por 7 meses, desde que entró el plan del fondo. O sea, el dólar lo habían logrado calmar. Explotó todo con las PASO y te comiste un shock peor o casi igual al del 2018. Pero además hay un gráfico, ahí te sumo un solo dato. Hay un gráfico que termina el debate, un gráfico solo, que es el de los depósitos en dólares. Cuando vos ves los depósitos, eso no es opereta de Macri, ni eso negligencia del Banco Central, no. Los depósitos en dólares venían subiendo sistemáticamente hasta las PASO, eso es confianza, y en el día de las PASO empezaron a bajar, y bajaron sistemáticamente hasta todos los meses. Y no es que asumió Alberto y se recuperaron, que algunos decían, no, lo que pasa es que la gente se huye de los últimos meses de Macri. No. Cuando asumió Alberto, siguieron en el mismo camino, no se recuperaron. Entonces, ese gráfico solo te demuestra, te echa por tierra cualquier otro análisis. Digamos, las PASO fueron un masazo. Pero también es cierto que uno de los principales errores del gobierno de Macri
en el último año, sobre todo en el último año y medio, fue que no tenían nunca un plan B, nunca hicieron política económica pensando que por ahí perdían las elecciones, las PASO como las perdieron, ni por asomo. Y entonces tenían buena parte de su deuda, de su posición de deuda, en deuda de corto plazo. Y eso es una negligencia. Vos no podés tener toda la deuda en corto plazo porque cuando te cambió el humor, hay un montón de gente que le vencía la lete dentro de 3 meses. Y el tipo ese decía, no, dame los dólares ahora porque dentro de 3 meses ya no estás vos, asume el otro, y yo no sé cómo va a terminar esto. Entonces, se cavaron su propia tumba. Esa exposición a la deuda de corto plazo tan elevada le generó, la corrida fue brutal, tuvieron que hacer la chanchada que hicieron de reperfilar la letra, que fue un desastre, para no entrar en ese porque igual entraron. Digamos, esos 15 días fueron tremendos, pero tienen su explicación en el error de haber tomado demasiada deuda de corto plazo. Ahora, te hago un comentario y una pregunta, ¿no? Pues el comentario es, vos hablás profesional, haces un análisis profesional y decís, la deuda de corto plazo era el problema. Y viene el kirchnerista cabeza de termo, se queja por la deuda a 100 años, que es la más razonable. Pateá, endeudate a 500 años si podés, porque si no podés pagar Pero, y ahí te hago la pregunta, igual pienso que, es verdad, puede ser negligente endeudarse a corto, pero también vas a pagar más si te endeudás, si querés endeudarte a largo. O sea, hay un costo de endeudarte. O sea, no sé si había crédito en un país que ya andaba por los 900 puntos de riesgo país para endeudarse a 3 años, 4 años, 5 años, ¿no? Bueno, pero sí había ciertamente, sobre todo mirá, parece mentira, pero en las 2 semanas anteriores a las PASO, el gobierno tenía sobre oferta de colocación, mejor dicho, lo estoy expresando mal, tenía sobre demanda. El gobierno quería colocar 100 de vencidos, se le vencían 100 de LETES, se me mezclan todas las letras que estaban dando vuelta, y le renovaban 138. O sea que no es que vos tenías falta de demanda y tuviste que colocar la deuda que podías colocar. En los meses previos, vos podrías perfectamente haber colocado, en vez de deuda de 3 meses, deuda de 6 meses. De suerte tal de haber llegado, no te digo que vos podías colocar un bono maduro a 10 años a tasa del 5%, porque no podías, está claro, pero sí podías colocar, en vez de a 3 meses, a 6 meses. Ibas a pagar un poco más de tasa, sí, ibas a pagar un poco más de tasa, pero era el precio que pagaba para no tener la debacle que tuviste en los días después. Digamos, claramente hubo una mala administración financiera que hizo que vos no tuvieras paraguas si te iba mal en la elección de agosto. No había un plan B, no había un escenario de plan B por si te iba mal en la elección de agosto, entonces, claro, no hubo chance. Ahora, ¿por qué, Martín, te acusan de macrista? Bueno, yo soy radical, entonces obviamente como el radicalismo está en Cambiemos, entonces a mí me dicen, porque vos... ¿Sos de Ricardito Alfonsín? No. ¿O de otra línea? Yo soy radical. Me parece que, es más, cuando diga lo que voy a decir, creo que la gran mayoría de la gente tendría que ser radical en Argentina. Cuando le preguntaron a Irigoyen cuál era su programa, porque había dudas, decían, vos no sos radical, viste esto de los que tienen el radicalómetro, pasan todo, como les pasa a ustedes los liberales, en quien tiene el liberalómetro, ¿no? Entonces vieron y dicen, vos no sos liberal, porque Mises decía que qué sé yo, Hayek, Rothbard, y qué sé yo. Bueno, acá pasa lo mismo, entonces... ahí viene uno con el radicalómetro y le decía Irigoyen, lo corrían Irigoyen, decía, no, vos no sos radical, porque en realidad, ¿cuál es tu programa? A ver, lo apuraban. Irigoyen decía, mi programa es la Constitución. Mi programa es la Constitución. Y eso es lo que toma en la mano Alfonsín después en el 83. ¿Cómo no voy a ser alfonsinista si el presidente cerraba su discurso recitando el preámbulo de la Constitución? ¿Acaso el preámbulo de la Constitución no resume de manera brillante el país en el que vos o yo, o la mayoría de los que estamos escuchando, querríamos vivir? Proveer el bienestar general, la libertad, que la Argentina sea una tierra para que pueda vivir todo el mundo que quiera venir a trabajar y esté con las fronteras abiertas y pueda... Pero por favor, ese es el mundo que queremos. ¿Cómo no voy a ser radical con esa idea? Esa es la idea central. Ahora, después había que elegir. Yo obviamente estaba con Sanz en la interna entre Macri y Sanz, pero no tenía chance. El candidato radical era obvio que no tenía chance. En esa elección era o Scioli y la perpetuación del kirchnerismo o Macri. Entonces era muy fácil ver de qué lado tenía que estar. ¿Qué querés? ¿Vos estabas con Macri? No, voy a estar con Scioli.
que encima era menemista, más de derecha todavía. Por derecha no me pueden correr con esa. Claro, claro, entonces, ahora después, así todo, también fui crítico después, como vos lo has sido. Vos te cansaste de putear al gobierno de Macri en un montón de oportunidades. Yo te he escuchado criticarlo muchas veces. Ahora obviamente te putean porque criticás al gobierno de ahora. Pero yo te digo, buscame un kirchnerista que haya sido tan crítico de como yo fui de los últimos 2 años de gobierno de Macri. Yo lo enfrenté a Macri en la radio, le reclamé puntualmente, adelante de 1 millón de personas, le pregunté por qué abandonaban la pelea contra la inflación el 28 de diciembre cuando la abandonaron, y que eso iba a hacer subir los precios, todo. Yo no escucho periodistas kirchneristas diciéndole lo mismo a Cristina cuando se metió en el cepo o cuando le soltó la mano a Redrado en el Banco Central. No escucho. Yo critiqué el impuesto a la renta financiera, que es un espanto, que puso Macri, que fue un desastre total, lo critiqué el primer día hasta el último. Yo le critiqué la reforma jubilatoria a Macri, me enfrenté, se la critiqué, es más, le milité en contra en la radio con todo el mundo porque me parecía un espanto, estaba mal hecha la reforma esa, y encima le robaba un trimestre a los jubilados, era un desastre por donde la mirara, y no resolvía el problema de fondo. Bueno, me putearon propio y ajeno por ese tema. Buscame un solo kirchnerista que hoy reconozca el ajuste que le hizo Alberto a los jubilados, porque le hizo un ajuste a los jubilados, y se hacen los pelotudos. Entonces, como el ajuste que le hacía Macri era criticable y el ajuste que le hace Alberto no es criticable, eso se llama coherencia. Entonces hay mucha gente que esa se la llevó a marzo. Sí, no, desde ya es muy difícil encontrar en el kirchnerismo, tal vez sea parte de su receta para el éxito político, pero es muy difícil encontrar en el kirchnerismo a alguien abiertamente crítico o que marque sus diferencias. A mí también me han dicho, me acusan de macrista y demás, los kirchneristas por supuesto, también algunos liberales, pero yo, digamos, lo que me pasó a mí es que en muchos programas de televisión iba a discutir con gente que prácticamente quería terminar con la economía. Claro, con Agustín Datelis enfrente todos somos macristas. Y claro, si vos querés controlar todos los precios de la economía, que el Banco Central dé créditos como si la plata del Banco Central surgiera de la nada, te volvés sí, te pareces macrista. Ahora después cuando hablábamos de déficit fiscal, no, a mí nunca me pareció bien la estrategia fiscal del gobierno. Era obvio que era una posibilidad, tampoco es que era obvio, pero era una posibilidad que ese déficit se llevara puesto todo. Y te llevó puesto a Sturzenegger, que además también me gustaba lo que venía haciendo, creía que estaba haciendo un buen trabajo, por más que iba a llevar más tiempo bajar la inflación. Pero bueno, así, esto es blanco-negro, ¿no? O estás con uno o estás con otros. Pero bueno, es así. Martín, nos estamos quedando con poco tiempo porque ya son... Sí. ¿Vos tenés otro vivo, puede ser? Tengo un vivo con Mariano Gordilla ahora, en un ratito. Ya vamos a arrancar. Sigo continuando. Muchas gracias por la charla. No, espectacular, un gusto, lo vamos a repetir. La repetimos porque esto va para largo, como viene la mano, así que la vamos a repetir seguro, Iván. Un abrazo, te agradezco mucho. Y en la próxima esperemos que con cerveza de por medio, como ya nos tomamos alguna vez. Sí, totalmente. Bueno, que sigan tus éxitos. Nos vemos. Chau, nos vemos.